Buenas, buenas. Estos son amigos especiales en el museo. Bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar sobre nuestro hermoso viaje al Museo de la Ciudad. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo empezó el día? Mal, si no me dejó el bus, no llegué rápido a mi casa. Pero bueno, sigamos contándoles esta gran aventura. En este transcurso estuve muy divertido, ya que llegué a mi casa, al colegio y estuve conversando con unos amigos sobre qué tal pensaban que iba a ser esta experiencia. Algunos me contaban cosas que ya sabían sobre el museo, como que ya habían ido, otros como que era un hospital y que tenían miedo porque podía pasar tal cosa. Bueno, yo no creo en esas cosas específicamente, pero en mi transcurso fue bien. Pero por otro lado, vamos a ver cómo le fue a mi compañera Leslie. Desde mi opinión pienso que antes del museo sí tenía como un poco de miedo porque mis compañeros son como un poco descuidados y no habían entregado las actas, o sea, los permisos antes de ir, y como que entregaron justo ese mismo día, como una hora antes que empezara ya la salida. Y pues, pero estuvo bien porque la ida, o sea, porque por estar con mis compañeros no se hace tan larga la ida, y después llegamos, chistoseamos un rato, esperamos hasta que nos den la indicación. Pero sí estuvo chévere el museo porque aprendí cosas que no sabía de en sí del Museo de la Ciudad. ¿Y qué tal, Arias? ¿Cómo te viste tú la estructura del museo? ¿Cómo viste la historia del museo? Bueno, por mi parte creo que fue muy divertido. Nos divertimos, como dijo Leslie. Sí, yo también me estuve con miedo porque si no entregaba ni el Emilio ni la Carla, no hubiéramos podido ir. Creo yo que lo más interesante de todo esto fue aprender muchas cosas de nuestros antepasados. Y sí, yo sí tenía miedo, como era un hospital, como que sentía esa vibra así como rara de que ahí pudo haber muerto a alguien. Y yo siempre tengo ese pensamiento. Entonces, como que estaba así medio asustadito viendo qué pasaba. También vi que había muchas personas de otros países, gringos, de colombianos, y que como que preguntaban algo y como que nosotros así con cara de... ¿qué estaban diciendo? Sí, de igual manera nos dimos cuenta, o sea, no sé si ustedes también vieron que después de que nosotros estuviéramos, creo que a la mitad, no recuerdo bien, llegaron más colegios de muchas más instituciones. Creo que habían 2 colegios más, también habían demasiados turistas y eso. Ya, otra cosa que yo también vi fue que algunos compañeritos contaban otros datos curiosos sobre eso. Por ejemplo, un dato que a mí me interesó mucho fue que en estas épocas gran parte de los españoles por las causas de enfermedades era porque no tenían higiene. Me recordó a algunos compañeritos de aquí que no se bañan, al parecer. Pero bueno, eso muy aparte del tema, me recordó este gran dato curioso, y es que de hecho uno de los pocos españoles que se bañaba, que era Manuel Cañizares, fue sentenciada a muerte porque se creía que tenía tendencias locas por querer tener una higiene, que actualmente está normalizado, pero en esas épocas era como algo muy raro, y ya. Y aparte de eso, quiero que sea mi compañera. Algo que a mí me dio así como asco fue cuando nos dijeron que las heces y las orinas botaban por la ventana y que todo eso era así todo asqueroso, el piso olía mal, y ya después se tuvo que limpiar y era todo así llenito de todos los desechos del humano. Sí, porque sí nos llegaron a contar que en esa época no tenían aseo de nada, que era, por ejemplo, tú te levantabas, seguías tu vida normal, sudabas, jugabas, eso, y no le tomabas importancia, que simplemente jugabas, te manchabas y vivías así la vida, o sea, no tomabas la higiene de una persona. Sí, o sea, a mí ese fue un dato que igual como dijo Arias, a mí no se me sale de la cabeza desde que lo escuché, que fue, ¿por qué tiraban las heces a la calle? O sea, yo pienso que el agua de esos momentos debió de haber estado muy contaminada, igual que el ambiente debió de haber olido demasiado feo, y ajá. Ya, algo más que también me pareció muy interesante de este tema es que algo que nosotros creíamos, bueno, yo no creía porque sabía que era una leyenda, pero ya lo vimos en el colegio, fue lo del bloque de la iglesia.
que nos dicen que sí, como tal, no habían bloques, pero es que no era por la leyenda de que hizo un todo Cantuña ni eso, sino más que tendían en las construcciones dejar bloques sobrantes para otras construcciones. Pero díganme ustedes, compañeros, ¿qué pensaban sobre esta leyenda? Mira, yo pensaba que en verdad era una leyenda verdadera, que, o sea, que sí fue verdad, que faltaba justo un bloque para hacer eso. Pero también hay algo interesante que dijeron que antes, o sea, no existía como, por ejemplo, yo te doy $1 y tú me das lo que yo te di, o sea, lo que yo te compré. Que antes existía el trueque, que era, por ejemplo, tú tienes una ponimalta y yo te voy y te cambio por un vaso la ponimalta. Mira, por ejemplo, yo te hago este cambio. Y antes existía eso, que no existía, por ejemplo, yo te pago para que me des la pony. Ajá. Sí, te entiendo. Sí, y también se me hizo algo muy interesante lo que habían dicho sobre... Ay, se me fue. Lo de Cantuña. No, ajá, sí, lo del Cantuña. Porque yo sinceramente, yo sí creía en eso y cuando me dijeron como que no, fue como que se me rompió el corazoncito porque dije, fue una leyenda que yo sí creía por obvias razones. Yo sí dije, algún día que yo vaya tengo que ver y preguntar dónde está ese bloque y después me dijeron que no había nada y me desilusioné. Pero por otro punto ya supe que no, que ya eso había sido construido por indígenas. Y cachan que no es una estructura pequeña y es algo súper grande que yo no dije cómo una sola persona va a estar construyendo. De hecho, esto es el tema y el problema de estas construcciones y en parte es que a veces romantizamos esto y no pensamos lo horrible que fue para nuestro propio país la conquista de los españoles, la esclavitud, como mismo nos contó el guía o nuestra propia teacher, que en este sistema de construcciones todos eran esclavos, la mayoría, algunos ya eran constructores españoles, cosas así, pero la mayoría eran esclavos. Y algunos antes, pocos, o sea, una pequeña parte que sí nos dieron ese dato curioso, sí tenían sus terrenos indígenas que no se mantenieron pobres o se volvieron esclavos, pero otra gran parte fue masacrada, como lo vimos en una parte del museo, no sé si recuerden, donde nos salía una batalla en el bosque que nos salía y como ahí estaban todos los españoles contra los indígenas. Pero muy aparte de eso, creo que nos olvidamos del gran dato que es que hubo una gran masacre y hubo una gran parte afectada en esto que fue horrible. Sí, como por ejemplo nos contó que antes les violaban a las mujeres. Y se me hace algo muy, muy denso, se podría decir, porque qué horrible que los españoles se aprovecharan de las indígenas, violándolas y todo eso, se me hace algo muy malo de su parte, sinceramente. Sí, porque en sí las mujeres eran personas inocentes que no hacían nada y que, o sea, los hombres eran muy machistas en ese tiempo. Era como, por ejemplo, yo te digo, Emilia, o sea, ahorita yo no te puedo decir, o sea, pues te puede decir el área, te puede decir, Emilia, pásame la comida, pásame la cola, ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a limpiar el baño, o te puede pegar hasta por no hacer caso. Y en los tiempos era eso, pero al menos en estos tiempos ya ha cambiado todo eso, que el machismo ha reducido, las violaciones hacia las mujeres, o sea, sí existe, o sea, sí sigue existiendo eso, pero ha bajado el nivel. Ajá. Y bueno, ya cambiándoles del tema, a mí me sorprendió mucho las construcciones, los muñecos que habían ahí, todos los... Bueno, las figuras que estaban hechas de cera, que era muy real, pues en algunas partes sí parecía comida hasta real cuando había comida o había animales, eran súper, súper realistas. Sí, era algo demasiado, o sea, se notaba que le habían metido demasiado empeño a este museo, era un museo demasiado lindo, donde aprendimos muchas cosas que no sabíamos. Y también, no sé si recuerden que casi al final del recorrido nos enseñaron un bosque donde, o sea, yo pensé, porque nos dijo que antes las personas sobrevivían ellas mismas, o sea, hacían fogatas, hacían todo ese tipo de cosas, y, o sea, sinceramente yo siento que si a mí me dejan botada en un bosque, yo no podría hacer eso, yo no podría sobrevivir como ellos lo hacían, porque siento que es algo que, o sea, tiene demasiado trabajo y no podría. Es algo que no, prefiero vivir aquí muy bien, en mi casita. Ya. Otro dato curioso, y me parece que muchas compañeritas se podrán identificarse cuando vean este podcast, es que se nos contaba que cuando a un chico les gustaba, las españoles usaban esas ventanitas que se tenían unas pequeñas aberturas para ver a sus chicos que gustaban. Muchas en esos momentos se sonrojaron porque se acordaron del chico que les gustaba. Pero bueno, ese es muy aparte. Pero
Una pregunta por ustedes, mis compañeritos. ¿Qué se hubieran llevado si los españoles se los hubieran secuestrado, se los hubieran puesto para esclavizarse en esta actualidad? Me dijiste negra, Escobar. Bueno, yo pienso, o sea, si estuviera ahí en ese momento, pero no tuviera nada que ver, o sea, hagamos como que toda la gente está ahí peleando con la esclavitud y eso, y tú estás viendo así cómo se pelean así. Yo pienso que está muy mal por las otras personas, porque en sí debe de ser las mismas condiciones para todos, porque no por, o sea, la esclavitud era que los españoles le esclavizaban. ¿A quién le esclavizaban? A los indígenas. Que los españoles le esclavizaban a los indígenas. A mí se me hace que eso es malo, pues, porque en sí somos un mismo país. ¿Por qué tener diferencias por alguien? O sea, yo digo que igual deberíamos de tener igual por todo. Ay, pero cambiándoles de tema y regresando a lo de Cantuña. ¿Sabían? Sí nos dijeron que no faltaba solo un bloque, que faltaban millones de bloques, que no solo faltaba solo el que se dice la leyenda que faltó. Sí, sí recuerdo porque igual como dijo Arias, es porque antes reservaban los bloques para construir otras obras que ellos también necesitaban. Y de igual manera recuerdo que ya al final del recorrido, ya a la última parte que nos enseñaron, ¿se acuerdan de lo de las tumbas? Se me hace algo muy curioso porque yo puedo estar encima de una tumba, literalmente bajo el suelo puede haber una tumba donde como no sé cómo se diga, el que nos dio el tour, nos dijo que antes los españoles no se dedicaban más en buscar tesoros, sino ellos más se fijaban en las minas y en el oro, en vez de buscar las joyas y todo lo que las personas enterraban con los difuntos. Entonces me hace algo muy curioso porque tú puedes investigar, puedes excavar y todo, y puedes llegar a encontrar alguna tumba o algo así. ¿Ustedes qué opinan? O sea, creo que las tumbas me dan un poco de miedo porque más que estábamos en un hospital, habían tumbas, y aunque hubieran sido realistas, aunque hubieran sido de mentira, igual en todos estos lugares hay mucha gente muerta que nosotros no sabemos debajo de nosotros. Y algo que a mí me sorprendió fue que el lugar era grande y conocemos solo una pequeña parte de esta. Y esa pequeña parte tenía muchas cosas interesantes. Tenía los animales, que yo sigo con eso. Los animales fue algo muy importante, porque si estos no hubieran existido, no hubiéramos nosotros existido. Y algo que nosotros sí podemos, yo puedo decirles, miren cómo es la casa de Emilia, es una cosa muy, muy linda, es una casa muy linda. Y la cabaña que nos mostraron al inicio, había animales muertos. La comida todo en el piso, sí, la fogata. Y corrían el peligro de que su casa se encendiera. Y ahí, ¿dónde iban a vivir? Porque las casas de antes no eran, por ejemplo, como la de Emilia, no eran tan elaboradas en sí. Tu casa aquí. Casa aquí. Era simplemente barro. O antes se usaba el extracto de las vacas para hacer sus propios bloques. ¿Sabían eso? Que en África se hacen las casas de, por ejemplo, popos de vaca. No sabía. Y aquí vi un tema que, o sea, también yo me quedé con la duda, no sé si se recuerdan que el día lunes yo le pregunté a la teacher que por qué si África es uno de los lugares que exporta demasiadas cosas es pobre. O sea, es una duda que aún tengo. Y que la voy a investigar. Consúltenlo. No sé. Pero bueno, sin responderte tu duda porque no tengo ni la menor idea, quería volver a un tema que dijo Elias que fue muy importante. Y es que casi al final también vimos como unos espejitos con unas pequeñas estatuas que representaban gran parte en total de toda la cultura, que es muy extensa y que realmente hasta ahora no sabemos ni el 1%, yo siento. Otra cosa que también me pareció interesante, como dijo la Emilia, los cuerpos. Algo que me parece muy gracioso es que siempre te asustas cuando vas a un cementerio, pero no sabes si tu propia casa estuvo construida sobre un cementerio, hasta de hecho hay un dato curioso y es que es más posible de que haya más cuerpos debajo de tu propia casa que en un propio cementerio. Ajá, no me la sabía. Uy, o sea, me estás diciendo que puede haber unos 100 cuerpos aquí abajo de la casa de la Emilia y nosotros aquí grabando un podcast. Fantasma viéndonos, ¿no? También, no sé si se recuerdan que nos enseñaron sobre los demonios. Eso también fue algo que me interesó demasiado porque justo yo recuerdo que estaba sentada al frente de la pintura. No me acuerdo qué pintura es. Aquí les voy a poner la imagen que me tomé con Leslie en esa pintura. Esa es mía.
Aquí en la pantallita va a aparecer. Ya. Esa pintura, yo estaba sentada al frente de esa pintura. Y se me hizo algo muy, muy interesante porque esa pintura está demasiado bonita. Igual, creo que todas las pinturas que vimos en ese museo tenían un sentimiento y algo que hacía que nos transmita un mensaje. Todas las pinturas, todas las esculturas, como dijo Arias, eran demasiado realistas. Entonces, siento que las pinturas y todo el museo transmitió un mensaje. Igual que antes era un hospital, entonces había demasiadas vibras diferentes en ese museo. Y de igual manera, no recorrimos todo el museo. No sé si se dieron cuenta que nuestros compañeros fueron por otro lado. Entonces, siento que... Sí, no, estuvimos en distintos. Ah, no. Yo estuve contigo. Sí. Mira, siento que, o sea, nos faltó una gran mayoría de recorrer por el museo. Yo digo que vayamos otra vez. Y ahí ya recorramos todo. Cuando haya plata. Bueno. Espérenme. A ver, mira, tocando el tema de lo del... ¿Qué dijiste? Del infierno. Ajá. Ah, bueno, eso dije. Es que el guía... Estábamos ahí con el guía normal y nos dijo... ¿Están listos para entrar al infierno? Y le dijimos, no, todavía no. Y... Por ahí dijeron, no, todavía no estoy listo. Fue la Emilia. Y o sea, porque nos dimos cuenta que antes existía la leyenda de que existían muchos tipos de pecados, iba a decir demonios, de pecados en sí, por ejemplo, la lujuria, pero ahora los 7 pecados capitales que existen, antes existían millones. Es diferente, hay una confusión ahí. No es que sí están tratados algunos 7 pecados capitales, pero no son, aparte de los 7 pecados, si había más, no es porque los bajaron o algo así, es porque estaban combinados entre los 7 pecados capitales y los 10 mandamientos. Esto es muy extenso porque, como nos dice algo muy importante de los españoles y que trajo aquí, es la religión. Nosotros creíamos en dioses del sol, de eso, etcétera, y acá trajeron todo eso de la Virgen, de esto, del otro, entonces es muy allá. Por eso ahí, en esa parte del museo hay esas esculturas, hay esas pinturas de los demonios, ya que estos españoles tenían las creencias de todo eso. Incluso nos contaban que un dato curioso es que ahí también existe el masoquismo, no sé si recuerden, cuando nos mostraron esas cosas de esos collares que se ponían aquí, esas cruces. ¿Por qué? Porque ellos eran tan religiosos que decían, voy a ponerme esto para sentir el dolor de Dios, o el dolor que pasó Jesús en la cruz. Entonces ellos se ponían estos tipos de objetos. Sí, por una parte algunos lo tenían ese fetiche, no sé, preguntarán cuando vayan a una máquina de futuro, no sé. Y otros por esto mismo de la religión, de querer sentir el propio dolor de Jesús. Algo que, bueno, que yo en eso del infierno yo le tomé una foto al Ronald, ahí ya les voy a pasar para que una foto súper bonita. Pero bueno, había ahí mismo en el infierno, se me hizo raro porque estaba el infierno así, ¿verdad? Y aquí vi una pared y ahí había una señora con un montón de niños así como de buena, y eso como que yo pensé, si estamos en el infierno, ¿por qué la señora le está dando de comer a los niños? Entonces yo en mi mente dije, ¿será que la señora les hizo algo a estos niños? Porque habían niños pequeños de diferentes... habían niños así que estaban... Verán, también cambiando de zona del museo, yo recuerdo que antes del infierno estábamos en era como una cabaña donde el piso era de rocas, no sé si recuerdan, donde nos hablaron sobre el hilo y sobre cómo hacían la tela. También se me hizo algo muy interesante porque antes la tela era más áspera y antes tenía menos procedimientos y por eso era más caliente. Y por eso las personas, podían sobrevivir muy... No sé cómo explicarme, pero ajá. Entonces, ahí nos explicaron que todos los procesos de la lana y todos los procesos de esto. Y... algo más les iba a decir, pero ya se me olvidó. ¿Se recuerdan sobre las viejas chismosas que salían por las ventanas? Ese es el tema que te estaba diciendo, Sí. que dijo que usaban, o sea, que se asomaban a las ventanas con cortinas con agujeros pequeños que se asomaban por ahí para ver a sus novios. A ellas se le llamaban las viejas chismosas. Ya. No cambian, ¿no? Sí, ¿verdad? Ah, ¿cómo así no Algo cambia? algo también que me acordé es que hablando de los pisos, también había unos tipos de adornos y es que algo muy curioso es que su forma de hacer adornos eran con huesos. Habían pisos con huesos, no sé si de animales, humanos, Dios sabrá, pero tenían esos tipos de adornos.
Y sí, regresando al tema de la lana, estaba viendo una foto que tomé justo a uno de estos carteles donde decía que Quito, que la sierra y era la, ¿cómo se llama? La región que más producía la lana y la tela. También dice que habían demasiados talleres textiles, habían demasiados locales, porque la tela era una de las cosas que más se fabricaba en esos momentos. La tela era de lo que más se producía en estos momentos y de hecho era muy utilizada. También nos mostraron el proceso de cómo lo hacían con las máquinas antiguas que tenían, como había una pinturita ahí que nos habían mostrado cómo hacían las telas antiguas y cómo lucían. Algo que viendo las fotos me acordé es que las tumbas eran, o sea, yo cómo se les decía, eran raras, porque literalmente abrían un hueco, ponían a las personas ahí y ponían sus cosas y las cerraban, sin ataúdes, sin nada. Y imagínense ser enterrado así, o sea, que te hayan puesto tierra encima de tus cosas, muerta. Y hay una foto donde están las tres mujeres con todas sus cosas muertas, así, súper mal. ¿Verdad? Sería feo. Pero regresando al masoquismo que dijo el Escobar. Sí, las mujeres, o sea, nos mostraron un cuadrito con cosas que usaban las mujeres como para sufrir, igual como lo hizo Jesucristo en sus tiempos. Y existían como chalecos con pinchos o zapatos igual con pinchos, porque ellas pensaban que Jesucristo sufrió mucho como para ellas estar en el mundo solo así. Ya llegando casi al fin de este increíble recorrido, yo les quiero recordar que si tienen alguna anécdota, algo divertido que pasaron ya cuando estábamos regresándonos o cuando ya estábamos saliendo. Sí, yo recuerdo que le tomamos fotos a Dante porque se quedó dormido en el bus. Está demasiado chistoso. Y ya igual siento que habían demasiados lugares para tomarnos fotos. Nosotros sacamos demasiadas fotos. Igualmente yo y Leslie que amamos tomarnos fotos. Que amamos tomarnos fotos. Tenemos demasiadas fotos de ese museo. Y ya, y para cerrar el podcast quiero preguntarles qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que más les gustó y qué les pareció. Lo que escuchaste, amiga. Todo lo que te contamos. ¿No escuchaste o qué? Yo digo que, o sea, lo que más me pareció a mí fue en sí conocer más historia. Porque, o sea, yo pensaba que conocía bastante, pero ahora conozco más. Pero siento que no conozco todo ya. Siento que me falta conocer más. Y otra vez al museo me falta. De plata. Ya, yo también siento esto porque muchas cosas, bueno, yo realmente pocas veces me han interesado realmente las culturas de mi propio país, incluso no me interesan mucho, pero fue un tema muy interesante a pesar de todo, que me divirtió mucho. Él ya fue muy amable, muy considerado, me cayó muy bien y sobre todo tenía una voz que ya imponía, que ahí mismo ya decía que mío. Pero bueno, ante todo me divertí, se sintió bonito con todos mis compañeros, no hubo realmente gran problema, aparte de las autorizaciones que nos contaba antes Leslie, y ya, yo creo que fue un gran recorrido. Bueno, eso de que tú dijiste algo anécdota, a mí como que me pareció algo chistoso porque yo tengo así muy, muy roto, pero me pareció algo que hay que poner en cuenta. Fue lo que... Ay, no pude. Perdón. Bueno, ya, fue lo que como le habían dicho al Dante de lo que siempre tiene que pasar algo con el Dante. De lo que le dijeron al Dante, ¿todo bien en casa? Todos así con cara de chuta, Dante. También que a lo que salimos nos hicieron bajar la cuestota porque según el bus estaba abajo, nos hicieron bajar la cuestota. Justo pasamos por, ¿cómo te dije? Que era el primer centro de salud. No recuerdo que estaba así, creo que era. Y bajamos de esa cuestota y después dijeron, no, está arriba el bus y tuvimos que volver subiendo la cuestota y subimos corriendo y me cansé demasiado, sinceramente. Bueno, antes ya de casi finalizar, si tienen alguna interacción por ustedes mismos, mis compañeritos, si quieren decirlo tú, Emilia, Leslie o Jonathan, si tienen alguna interacción, algo más que quieran contribuir a esto. En sí, la verdad ya no, porque es que en sí recorrimos todo muy rápido, pero en sí hubo mucha importancia que estuvimos en el museo, porque nosotros llegamos, pasamos por el bosque. Ay, ¿se acuerdan por donde pasamos por el bosque cuando todo estaba ahí? Y hubo un momento que
había figuras así chiquitas en toda la parte y es como la población escapaba de un lugar a otro. Todos unidos, así como hormiguitas. Sí. Así. Y no creo que hay algo más para agregar. Siento que fue una excursión súper bonita. También agradecer a la teacher Raquel por organizar todo esto, aunque tal nos habló y nos dijo que ya no iba a volver a organizar nada más por el Samuel. Ojalá y nos ponga 10 porque nos estamos esforzando demasiado. Y gracias por organizar esto. Y hasta aquí yo creo. Sí. Y esto fue Amigos Especiales. Y esto sería el final. Gracias. Gracias. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Buenas, esto es... Emilia, ¿qué pasa?